Ya, conmigo entonces, por lo menos, vamos a ver el capítulo uno, que es la resolución de ecuaciones diferenciales de primer orden. Antes de esto, comentarles que existe una introducción teórica un poco amplia de lo que es una ecuación diferencial, la clasificación de las ecuaciones diferenciales, la solución de una ecuación diferencial. Es un poco amplio toda esa parte, pero es teoría. Conmigo, más que todo, vamos a hacer ejercicios. Vamos a intentar hacer la mayor cantidad de ejercicios. La parte teórica lo van a ver o con el docente o si no, si ustedes quieren estudiar por su cuenta, háganlo mediante libros. En los libros está la parte teórica. Yo les recomiendo el libro de Análisis Matemático 4 de Eduardo Espinosa. Creo que lo tengo en PDF, los voy a intentar pasar. Eso por el Classroom. Comenzaremos entonces conmigo. Les voy a dar unas definiciones un poco importantes. Entonces, primeramente, ¿qué es una ecuación diferencial? Lo definimos como una ecuación diferencial es una ecuación que contiene variables independientes, variables dependientes y sus respectivas derivadas. Acá tenemos tres ejemplos, distintos ejemplos. Acá entonces, en la primera ecuación diferencial, en esta ecuación, es una ecuación, ¿no? Porque es una igualdad. Esa ecuación contiene variables. X y Y son las variables acá. ¿Cuál es la variable dependiente y cuáles son las variables independientes? La variable dependiente, veamos a la derivada. Acá tenemos la derivada de Y respecto a X. De acá podemos notar que la variable dependiente va a ser la variable Y y la variable independiente va a ser la variable X. Entonces, esa ecuación contiene variables independientes, que es X, variable dependiente, que es y su respectiva derivada. Esta es entonces una ecuación diferencial. Otra ecuación diferencial es una igualdad, es una ecuación porque contiene variables. ¿Cuál es la variable dependiente y cuáles son las variables independientes? Veamos en las derivadas. Y', Y'. Nosotros sabemos, ¿no? Que Y' representa la derivada de Y respecto a X y Y2' representa la segunda derivada de Y respecto a X. Acá, en esta ecuación, P es una constante. Las variables, entonces, ¿cuáles serían? La variable dependiente sería la variable Y. La variable independiente sería la variable X. Y sus respectivas derivadas, ¿no? Y', Y2'. A esta ecuación se la conoce como la ecuación de Bechdel. Su resolución es un poco larga, extensa, se necesita conocimientos en series. Ya, otro tipo de ecuación diferencial. Fíjense acá, las derivadas son derivadas parciales. A cambio, perdón, a diferencia de nuestros dos primeros ejemplos, las derivadas eran totales. Pero en esta ecuación existen derivadas parciales. ¿Cuál es la variable dependiente y cuáles son las variables independientes? W es la variable dependiente y las variables independientes son X, y T. A es una constante y A cuadrado obviamente es una constante. Entonces, como les había dicho, existe una introducción un poco amplia de toda esta parte, que es una ecuación diferencial y su clasificación. Las primeras dos, por ejemplo, se clasifican de la siguiente manera. Son ecuaciones diferenciales ordinarias, las primeras dos, porque solamente existe una variable independiente.
Y como existe solamente una variable independiente, las derivadas son totales. También se puede clasificar según el orden, según el grado, según la linealidad. Todo eso en la parte de introducción teórica. Y este tipo de ecuación diferencial, el tercero, según la clasificación, es una ecuación diferencial en derivadas parciales, porque existe más de una variable independiente. X, Y y T son las variables independientes. Y como existe más de una variable independiente, las derivadas son en derivadas parciales. Es un poco hablando de las ecuaciones diferenciales. Ya, nosotros lo que nos interesa más que todo para empezar a resolver ejercicios. Conoceremos lo que es una ecuación diferencial ordinaria, reescrita como EDO, ecuación diferencial ordinaria, de primer orden y grado 1. Es el primer tipo de ecuación diferencial que vamos a ver y su forma de resolución. Este tipo de ecuaciones diferenciales, entonces, son las ecuaciones diferenciales donde solo existe una variable independiente. Significa que va a ser una ecuación diferencial ordinaria, ¿no? Esa primera parte, porque solo existe una variable independiente. Es de primer orden porque la derivada mayor es de primer orden. Aquí están algunos ejemplos. Fíjense en la primera ecuación. La variable independiente es X, la variable dependiente es Y su respectiva derivada. Y el orden de la derivada es de primer orden. Por lo tanto, esta es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Y el grado es de grado 1 porque esta derivada de primer orden está elevado a la primera potencia. Está elevado a 1. Este tipo de ecuaciones diferenciales son las que primeramente vamos a estudiar. Acá lo propio. Variable independiente X, variable dependiente y su respectiva derivada. Es una derivada de primer orden y de grado 1, porque el grado de la derivada es de grado 1. Y acá lo propio. Esta también es una ecuación ordinaria de primer orden y grado 1, solamente que está reescrita de una manera especial. Lo vamos a ver en el siguiente punto. ¿Cómo se puede expresar este tipo de ecuaciones diferenciales? Acá entonces, formas de expresar una ecuación diferencial ordinaria de primer orden y de grado 1 hay falta. Ya, se puede expresar de tres formas. Tenemos la forma general. En esta forma general, en el lado izquierdo, va a ser una expresión de la variable X, la variable Y la respectiva derivada. Ninguna de ellas está despejada. Esa es la forma general. Otra forma de expresar a una ecuación diferencial es de la forma normal, cuando la primera derivada está despejada. Esto se logra realizando operaciones algebraicas. Despejar a la primera derivada. Ahora, si esta parte, si esta función f minúscula que depende de x y y, la podemos expresar como el negativo de la división de dos funciones, m de xy dividido entre n de xy, la ecuación diferencial entonces va a ser reescrita de esta manera. Y' igual a esta expresión. Ahora, en acá, operaciones algebraicas realizamos. Multiplicaremos miembro a miembro por el diferencial de x. Además, recordemos, ¿no?, que la variable dependiente y va a depender siempre de la variable independiente x. Y va a ser una función de x. Entonces, en esta ecuación, diferenciando miembro a miembro, el diferencial de y va a ser igual
a la derivada de y respecto a x, y', ¿no? Diferencial de x. Un poco de conocimientos de cálculo 1. Ya, entonces, lo hacemos, ¿no? Multiplicamos miembro a miembro diferencial de x. Y' diferencial de x igual a negativo la función m sobre n multiplicado por el diferencial de x. Ahora, esta parte, y' diferencial de x, eso habíamos dicho que va a ser el diferencial de y. De acá, ¿no? Y' va a ser el diferencial de y. Operaciones algebraicas. Esta función n puede ir al otro miembro a multiplicar. Entonces, en el primer miembro va a estar la función n, que depende de x y y, diferencial de y, igual a, lo que quedaría solamente sería esta parte, ¿no? El negativo m diferencial de x. Y aquí está. Más podemos realizar operaciones algebraicas. Esa expresión puede ir al otro miembro con signo cambiado. Finalmente, entonces, la ecuación diferencial lo podemos expresar de esta manera. Una función m que depende de x y y multiplicado por el diferencial de x más n, función de x y, multiplicado por el diferencial de y, igual a 0. Esta es la forma de diferencial. De esas tres formas, entonces, se puede expresar una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, primer grado. Ya, realizaremos un pequeño ejemplo. Tenemos acá una ecuación diferencial. 2xy, y' más x cuadrado más y cuadrado más 1. X la variable independiente, y la variable dependiente y su respectiva derivada. Es una ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial está expresada en su forma general, ¿no? En primer lugar. Porque ni la variable independiente, ni la variable dependiente, ni la derivada está despejada. Ahora, operaciones algebraicas. Podemos despejar de esta ecuación a la derivada, a y'. ¿Cómo lo hacemos? 2xy, y', ¿no? Así lo podemos expresar utilizando otra notación. Igual a toda esta parte de acá al otro miembro con signo cambiado. Podemos reescribirlo de esta manera. Negativo x cuadrado más y cuadrado más 1. Despejamos a la derivada. Y' va a ser igual a negativo x cuadrado más y cuadrado más 1. Todo eso dividido entre 2 veces xy. Esta es la misma ecuación diferencial, solamente que está expresada de otra manera. Está expresada en su forma normal. Continuaremos. Ahora lo expresaremos en su tercera forma, en su forma diferencial. ¿Qué es lo que hacemos entonces? En esta ecuación, multiplicamos miembro a miembro por el diferencial de x, lo que va a resultar en lo siguiente. Y' multiplicado por el diferencial de x va a ser igual a negativo x cuadrado más y cuadrado más 1, dividido entre 2xy, multiplicado por el diferencial de x. Pero y' diferencial de x, ¿no? Es lo siguiente. La variable dependiente siempre va a estar en función de la variable independiente. Obtenemos el diferencial. Diferencial de y va a ser igual a y' multiplicado por diferencial de x. Esta parte del lado izquierdo entonces va a ser igual al diferencial de y. Negativo x cuadrado más y cuadrado más 1 dividido entre 2xy
diferencial de X. 2XY puede ir al otro miembro a multiplicar. 2XY, diferencial de Y, es igual a negativo X cuadrado más Y cuadrado más 1, diferencial de X. Todo este término puede ir al primer miembro con signo cambiado, como positivo. Lo que nos va a quedar finalmente es X cuadrado más Y cuadrado más 1, diferencial de X, más 2 veces XY, diferencial de Y, igual a 0. Acá entonces está la ecuación diferencial de primer orden, grado 1, expresada en su forma de diferencial. Tres formas de expresar una ecuación diferencial de este tipo. De primer orden, grado 1. Hasta acá, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? Cualquier duda, díganmela. Ya. Acá entonces tenemos distintos tipos de ecuaciones diferenciales de este tipo, ¿no? Ordinarias de primer orden, grado 1. Todas estas ecuaciones diferenciales se pueden expresar de esas tres formas. Forma general, forma normal y forma de diferencial. Ya, continuaremos entonces. Hablaremos un poco de la solución de una ecuación diferencial. Solución, entonces, la solución de una ecuación diferencial es toda función que al derivarlo y reemplazarlo en la ecuación diferencial, la convierte en una identidad. Esa es una solución de una ecuación diferencial. Tenemos acá entonces un ejemplo. Verificar que la función y igual a arcoseno de xy satisface la ecuación diferencial. Y acá tenemos, ¿no?, la respectiva ecuación diferencial. XY' más Y igual a Y' multiplicado por raíz cuadrada de 1 más X cuadrado Y cuadrado. Diremos entonces acá, solución. La solución es Y igual a arcoseno de XY. Esta es una función, ¿no? La variable independiente sería la variable X y la variable dependiente sería la variable Y. Esta función está expresada en forma implícita. Esta es una función expresada en forma implícita. Conocimientos de cálculo 1, entonces. ¿Cómo podemos hallar la derivada de una función expresada en forma implícita? ¿Qué es lo que hacíamos? Lo que hacíamos era derivarlo, ¿no? Derivar miembro a miembro respecto a X. Y acá la función es arcoseno de XY. Ya. Luego utilizábamos tablas de derivación y las reglas de derivación, siempre considerando a Y
como si fuera una expresión de X, ¿no? Entonces, en el lado izquierdo de la ecuación se mantiene la derivada de y respecto a X. Es igual a la derivada de esta función, arcoseno de X por Y. Acá entonces, sería casi lo mismo derivar esta función, arcoseno de X multiplicado por cualquier función de X, digamos un e a la X. En acá sí, ¿no? Podemos aplicar reglas de derivación y tablas de derivación. Acá un poco más simbólico lo vamos a hacer, pero básicamente es lo mismo. Tenemos entonces acá la derivada del arcoseno, regla de la cadena. ¿Cuál es la derivada del arcoseno? Va a ser 1 dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos la expresión de adentro del arcoseno, xy elevado al cuadrado, ¿no? Regla de la cadena. Y eso multiplicado por la derivada respecto a x de esta función, de esta multiplicación. Derivamos entonces. La derivada va a ser, la derivada de x es 1, multiplicado por el segundo sin derivar, y, más el primero sin derivar, x, multiplicado por la derivada de el segundo, derivada de y respecto a x. Ahora de acá, es una ecuación simple, ¿no? En esta ecuación podemos despejar a la derivada de y respecto a x. Un poco mejor lo reescribiremos. Utilizaremos otra notación. Y' igual a, numerador va a ser 1 multiplicado por esta expresión. En el numerador va a existir y más x, y'. Y en el denominador va a existir 1 menos x cuadrado, y cuadrado. Ya. Y', entonces, así lo podemos reescribir. Y' igual a y dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, y cuadrado, más xy' dividido entre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, y cuadrado. Operaciones algebraicas, ¿no? Y'. Este término contiene y', este término también. Este término, entonces, que vaya al otro miembro con signo cambiado. Y lo reescribiremos de la siguiente manera. Y' negativo, xy' dividido entre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, y cuadrado, igual a y dividido entre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, y cuadrado. Ya, por el momento eso. Ya. Por el momento eso. ¿Qué es lo que podemos hacer después? De estos dos términos podemos factorizar a y'. ¿Qué es lo que nos va a quedar? Y' multiplicado por
1 menos x dividido entre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado y cuadrado igual a y dividido entre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado y cuadrado. Operaciones algebraicas nomás, ¿no? Mínimo común denominador de estos dos. Y' va a ser igual a, perdón, acá me equivoqué. Corchetes, raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado y cuadrado menos x. Todo ello dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado y cuadrado. Cerramos corchetes. En el otro lado va a quedarse lo mismo. Y dividido entre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado y cuadrado. Y ahí estaría entonces todo, casi. ¿Qué es lo que podemos realizar luego? Estos dos, ¿no? Se pueden simplificar. Este y este, al multiplicar miembro a miembro, ¿no? Por la raíz. Despejando a y'. Y' va a ser igual a y dividido entre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado y cuadrado menos x. Esta sería la derivada de y respecto a x. De la función expresada en forma implícita. Ya. Un momento, por favor. Ya, continuaremos entonces. Esa es la derivada. Auxiliar, antes de continuar, su celular se va a quedar sin batería. Ah, a ver, 14, ya. Gracias. Ya. Estaba. Ya, entonces tenemos la función y su derivada. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces luego para verificar que sea una solución de la ecuación diferencial? Debemos reemplazar la derivada de esa función en la ecuación diferencial y verificar que se convierta en una identidad. Eso es lo que debemos hacer. Acá hay, ya, continuaremos. Esto voy a necesitar. Nombraremos, daremos nombrecitos. Que la función sea la ecuación número 1. Que su derivada sea la ecuación número 2. Diremos luego, reemplazando la ecuación número 2 en la ecuación diferencial. En esta ecuación diferencial, acá reemplazamos. ¿Qué es lo que va a pasar? Acá sería x, y'. X multiplicado por y'. Pero y' es y dividido entre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado y cuadrado menos x más y
igual a y'. Y' es y dividido entre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado y cuadrado menos x. Y eso multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más x cuadrado y cuadrado. Operaciones algebraicas luego debemos realizar. Se debe convertir en una identidad si es solución de la ecuación diferencial. Ya, un poco entonces mejor reescribiremos la ecuación diferencial. Tendríamos acá x multiplicado por y dividido entre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado y cuadrado menos x. Esa parte sería, ¿no? Primer término. Más y. Igual a acá sería en el numerador y 1 más x cuadrado y cuadrado. Y en el denominador se mantendría raíz 1 menos x cuadrado y cuadrado menos x. ¿Qué es lo que podemos hacer acá, no? Operaciones algebraicas, mínimo común. Nos quedaría lo siguiente. XY más y multiplicado por raíz de 1 menos x cuadrado y cuadrado menos x. Todo ello dividido entre raíz de 1 menos x cuadrado y cuadrado menos x. Y acá se mantendría y raíz de 1 más x cuadrado y cuadrado dividido entre raíz de 1 menos x cuadrado y cuadrado menos x. Podemos acá luego distribuirlo. Fíjense acá, negativo x por y, positivo x por y. Podemos simplificarlo, ¿no? Estos dos términos podemos simplificarlo. Este con este entonces simplificado. ¿Qué es lo que nos va a quedar? Solamente nos quedaría en el numerador y multiplicado por la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado y cuadrado. Y en el denominador nos quedaría raíz de 1 menos x cuadrado y cuadrado. Todo menos x. Igual a y 1 más x cuadrado y cuadrado. Dividido entre, acá se mantendría, ¿no? 1 menos x cuadrado y cuadrado menos x. Se convierte en una identidad. Acá, ¿no? Todavía podríamos simplificar algunas cosas. Con esto también se puede ir. Pero fíjense, acá y acá. ¿Cuál es la diferencia? Este signo, ¿no? El signo va a hacer que no se convierta en una identidad. No se convierte en una identidad. ¿Qué significa? La función y igual al coseno de x por y no es solución de la ecuación diferencial porque no se convierte en una igualdad al reemplazar en la ecuación diferencial. Solamente por eso.
Pero, ¿qué pasaría acá si fuera negativo? ¿Afectaría en la derivada? No afectaría, ¿no? Esta es la función y esta es su derivada. No afecta ese signo. Solamente afecta en la ecuación diferencial. Si cambiamos acá por el signo negativo, acá también entonces cambiaría, solamente esta parte cambiaría, ¿no? Esto también cambiaría y esto también cambiaría. ¿Sí? Ahora acá, fíjense, si se convierte en una identidad. Como se convierte en una identidad, esa función sería solución de la ecuación diferencial. Pero en este caso no ocurre eso. Lo dejaremos como estaba, con signo positivo. Ya. Entonces acá me quedaría solamente esto, ¿no? 1 menos x cuadrado y cuadrado. 1 más x cuadrado y cuadrado. Esto no es una identidad. Podemos decir entonces que la función y igual a arcoseno de x por y no es solución de la ecuación diferencial ordinaria. Ecuación diferencial ordinaria, y esto copiaremos. XY más XY más Y igual a, acá era Y, 1 más X cuadrado Y cuadrado. Y' es aquí. Ya, realizaremos algunos ejercicios más. Antes de continuar, pero ¿tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Se ha comprendido? ¿Dudas, preguntas? Cualquier cosa. Háganmela nomás. Ya, entonces continuaremos. Oxy, una pregunta en la parte de miembro a miembro, ¿cómo ha distribuido la raíz de 1 menos x al cuadrado por y al cuadrado? ¿Qué parte? ¿Aquí? Sí, sí, creo. ¿Aquí? Yo lo he hecho directo. Son operaciones algebraicas, si te das cuenta. A ver, acá lo haremos. ¿Qué es lo que nos quedaría ahí? Sería XY, ¿no? Y al distribuirlo, acá sería positivo Y raíz de 1 menos X cuadrado Y cuadrado. Distribuyéndolo sería negativo X por Y, la multiplicación, ¿no? Y en el denominador queda, sigue, ¿no? No afectamos en nada. 1 menos X cuadrado Y cuadrado. Menos X igual a Y raíz de 1 más X cuadrado Y cuadrado. Denominador 1 menos X cuadrado Y cuadrado.
menos X. Sí, operaciones algebraicas nomás. Y luego, ¿no? Con este se puede simplificar. Y lo que nos quedaría lo de abajo, ¿no? Eso sería. Más atrás, Auxi, antes de reemplazar, decía. ¿Dónde dijiste? ¿Acá? Sí, un poco más arriba. Mm, ¿En qué parte? Ahí donde está y prima 1 menos x sobre 1. Así en la parte superior, en este. ¿Aquí? En el de arriba, Auxi, el otro, el de x. Sí, ese, en ahí. Esa parte me complica un poco. Acá dices mínimo común. Sí, sí. Ya. Operaciones algebraicas, ¿no? Nosotros sabemos que casi lo voy a hacer. Si tiene el mismo denominador, numeradores se suman. Simplemente eso, ¿no? Operaciones algebraicas. Ese artificio acá aplicaremos. Este es un número racional, ¿no? 1/1. Este también es un número racional, pero no tiene el mismo denominador. Podemos realizar el siguiente artificio. Acá lo escribiré. 1 menos x dividido entre raíz de 1 menos x cuadrado y cuadrado. Eso es equivalente a este 1, ¿no? Podemos reescribirlo de esta manera para que tenga el mismo denominador. X cuadrado y cuadrado, multiplicamos y dividimos. Y no afectamos en nada, ¿no? La división sigue va a ser 1. Y acá lo propio. Negativo x dividido entre 1 menos x cuadrado y cuadrado. Ahora sí tiene el mismo denominador. Entonces, numeradores se suman. Menos x en el denominador sería, ¿no? 1 menos x cuadrado y cuadrado. Una forma un poco más fácil de entenderlo, ¿no? Esta operación. Eso sería. ¿Se ha comprendido? Sí, sí, Auxi, gracias. O si no, es utilizando mínimo común múltiplo, ¿no? Mínimo común divisor. Pero este es un poco más fácil de entender. Ya. ¿Alguna otra duda? Fíjense que acá se necesita un gran conocimiento, ¿no? En operaciones algebraicas. Eso intenten un poco practicar. También se necesita mucho conocimiento en integrales. Integrales más que todo. Ya, continuaremos entonces. Tenemos acá el siguiente enunciado. Tenemos si f, una función que depende de xy, es igual a 0. Es una función expresada en forma implícita. Probar que la derivada de y respecto a x es igual a negativo la derivada parcial de la función f respecto a x dividido entre la derivada parcial de la función f respecto a y. Una manera un poco más directa de hallar la derivada de una función expresada en forma implícita. No, acá un ejemplito de este tipo de funciones es el que hemos hecho antes, ¿no? El que hemos derivado antes. Al coseno de xy. Esto lo podemos expresar de esta manera. Entonces, si lo tenemos de esta forma, la función expresada en forma implícita, ¿cómo hallamos su derivada? Justamente es aplicando esta ecuación.
pero probaremos esa ecuación. Entonces, acá tenemos nuestra función que depende de las variables x, y, igual a 0. ¿Qué es lo que podemos realizar? Podemos diferenciar la función miembro a miembro. Tendríamos acá el diferencial de la función x, y igual al diferencial de 0. Diferenciamos miembro a miembro. En el lado izquierdo, se trata del diferencial de una función de dos variables. ¿Cómo va a ser? Va a ser la derivada parcial de la función respecto a la primera variable, diferencial de x, más la derivada parcial de la función respecto a la segunda variable, diferencial de y. Eso sería en el lado izquierdo. Y en el lado derecho, el diferencial de una constante va a ser 0, ¿no? Acá entonces recordemos, pero como en nuestra función expresada en forma implícita, la variable y depende de la variable x, podemos obtener el diferencial de y. Va a ser igual a y' multiplicado por el diferencial de x. Entonces, en vez de diferencial de y, podemos expresar y' diferencial de x, ¿no? Tendríamos acá lo siguiente. Este término que vaya al otro miembro con signo cambiado. En el primer miembro nos quedaría derivada de f respecto a y multiplicado por el diferencial de y. Pero eso lo podemos reescribir como y' diferencial de x. Esta parte, ¿no? Ese término. Así lo reescribimos. Y el otro término con signo cambiado al otro miembro. Negativo, derivada parcial de f respecto a x, diferencial de x. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces acá? Podemos simplificar diferencial de x, ¿no? Diferencial de x se trata de una cantidad muy pequeña, pero al fin y al cabo es una cantidad, ¿no? Por eso lo simplificamos. Tendríamos entonces acá lo siguiente. Derivada parcial de f respecto a y multiplicado por y' igual a negativo derivada parcial de f respecto a x. O utilizando otra notación, ¿no? De los subíndices, fy representa esta derivada multiplicado por y' igual a negativo fx. La derivada parcial de f respecto a x. Despejamos a y'. Y' entonces va a ser igual al negativo fx dividido entre fy. Volviendo a la notación antigua de diferenciales, y' va a ser igual a negativo derivada parcial de f respecto a x dividido entre la derivada parcial de f respecto a y. Y con eso hemos probado esa ecuación, ¿no? Para poder hallar la derivada de una función implícita, utilizando derivadas parciales. Y esta sería nuestra solución. Continuaremos. Antes de continuar, pero ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? Ya, continuaremos entonces. Ejercicio 3, verificar que la función tangente de y
igual a c multiplicada por e a la 2 seno de x, donde c es una constante. Esta función está expresada en forma implícita, ¿no? Y es la variable dependiente, x la variable independiente. Una función expresada en forma implícita. Ni la variable y ni la variable x están despejadas. Entonces, esa función es solución de la ecuación diferencial. Y acá tenemos a la ecuación diferencial. Secante de y' más seno de x menos y igual al seno de x más y. ¿Será solución? Ya. Primeramente hallaremos a la derivada de la función expresada en forma implícita. Tangente de y igual a c multiplicado por e a la 2 seno de x. Esa es la función. Nosotros conocemos algo interesante, ¿no? Para funciones implícitas, para hallar su derivada directamente, primeramente tiene que estar expresada de esta manera. La función f de x, y igual a 0. Podemos hacer eso. Este término al otro miembro con signo cambiado. Tangente de y menos c multiplicado por e a la 2 seno de x. Igual a 0. Ahora, expresada de esta forma la función implícita, podemos hallar su derivada con esta ecuación, ¿no? Y' igual a negativo derivada de f respecto a x dividido entre derivada de f respecto a y. Podemos utilizar esa ecuación. Acá entonces, toda esta parte sería nuestra expresión, ¿no? F de x, y. Hallaremos la derivada de f respecto a x en primer lugar. Derivaremos parcialmente esa función respecto a x. Tangente de y es una función de y, ¿no? Y su derivada parcial respecto a x va a ser 0. 0 menos c es una constante. E a la 2 seno de x es una función de x, su derivada va a existir, utilizando la regla de la cadena. Función exponencial va a ser la misma su derivada, e a la 2 seno de x, multiplicado por la derivada de esta función, ¿no? La derivada de 2 seno de x. Y su derivada es 2 multiplicado por la derivada del seno de x, que es coseno, ¿no? Coseno de x. Esa sería la derivada parcial de f respecto a x. Un poco mejor lo reescribimos. Negativo 2 veces c coseno de x e a la 2 seno de x. Hallaremos luego la derivada de f respecto a y. Esa función derivaremos respecto a y. Tangente de y tiene derivada, derivando parcialmente respecto a y. Su derivada va a ser secante, ¿no? Secante cuadrado de y. Y acá, esta es una función solamente de x. Si lo derivamos parcialmente respecto a y, su derivada va a ser 0. Estas entonces serían las respectivas derivadas parciales respecto a x y respecto a y. Hallamos a y'. Eso es igual a negativo derivada de f respecto a x dividido entre derivada de f respecto a y. Y' va a ser igual a menos 2 veces c. Acá me falta el negativo. Negativo 2 veces c. Multiplicado por el coseno de x. E a la 2 seno de x. Eso en el numerador. Y en el denominador, secante cuadrado de y.
Un poco más lo reescribimos para que sea más presentable. Y' igual a menos por menos es más. 2 veces c coseno de x e a la 2 seno de x. Numerador y denominador secante cuadrado de y. Esa sería entonces la derivada de la función. A ver, entonces, esta es la función, ¿no? La función expresada en forma implícita. Denominaremos la ecuación número 1. Y la derivada de esa función expresada en forma implícita es la ecuación número 2. Ya. ¿Qué es lo que debemos hacer luego? La derivada debemos reemplazar en la ecuación diferencial y verificar que se convierta en una identidad. Haremos eso. Necesitamos a la ecuación diferencial. Acá entonces está la ecuación diferencial. Denominaremos como la ecuación número 3. Antes de reemplazar, un poco reescribiremos para que no sea tan laborioso. Diremos entonces reescribiendo la EDO, la ecuación 3, secante de y', ya, más, acá tenemos el seno de la resta de dos ángulos. Una identidad trigonométrica podemos utilizar acá. Lo propio acá, tenemos el seno de la suma de dos ángulos. Identidad trigonométrica. Eso es el seno de alfa, coseno de beta, menos coseno de alfa, seno de beta. Esa identidad trigonométrica vamos a utilizar. Algo similar ocurre con el positivo. La otra identidad trigonométrica que vamos a utilizar, el seno de la suma de dos ángulos, ¿no? Solamente esto va a cambiar el signo. Utilicemos entonces eso. Tendríamos acá el seno de x, coseno de y, menos coseno de x, seno de y. Igual a esto, ¿no? El desarrollo. Lado derecho, seno de x más y. Identidad trigonométrica utilizamos seno de x, coseno de y, más coseno de x, seno de y. Términos semejantes, sumaremos, intentaremos sumar, a ver. Seno de x, coseno de y, seno de x, coseno de y. Podemos simplificarlo, ¿no? Esos dos términos. ¿Qué más? Cos de x, seno de y. Cos de x, seno de y. No son del mismo signo, no podemos simplificarlo. Este término puede ir al otro miembro, pero con signo cambiado, como negativo cos de x, seno de y. ¿Qué es lo que va a quedar al final? En acá va a quedar esto, ¿no? Secante de y', y menos 2 veces cos de x, seno de y. Al sumar términos semejantes, igual a 0, ¿sí? Al sumar términos semejantes. Ya. Ahora sí, en acá reemplazaremos, que sea la ecuación número 4.
Entonces decimos, la ecuación número 2 en la ecuación número 4, verificaremos que es una solución de la ecuación diferencial. Decimos reemplazando 2 en 4. Secante de y se mantiene y'. Y' es esta expresión, 2c coseno de x, no, incluso un poco más podríamos reescribir esto. La ecuación 2, un poco más escribiremos. Utilizaremos esto. Fíjense acá. De la ecuación 1, tangente de y era igual a c e a la 2 seno de x. Tangente de y era c por e a la 2 seno de x, ¿no? C por e a la 2 seno de x. Aquí está. C e a la 2 seno de x. Eso es tangente de y. Esta parte y esta parte, ¿no? Un poco mejor, entonces lo reescribiremos la ecuación 2. Y' igual a 2 coseno de x se mantendría. Y esta parte, c por el exponente, eso es tangente de y. Con otro colorcito lo voy a realizar. Y en el denominador se quedaría, ¿no? Como secante cuadrado de y. Ambas son válidas, ¿no? Que sea la ecuación 2. Ya. En la ecuación 4, entonces. La ecuación 2 en la ecuación 4. Secante de y se mantiene. Y'. Y' es toda esta expresión. Haremos entonces. Y' es 2 por el coseno de x. Con otro color lo estoy haciendo. 2 coseno de x tangente de y. Dividido entre secante cuadrado de y. Aquí está y'. Y'. Toda esa expresión. Se mantiene lo demás, ¿no? Negativo 2 coseno de x seno de y. Igual a 0. Simplificaremos. Operaciones algebraicas. Simplificar entonces. Secante de y. Con un secante de y del denominador podemos simplificarlo, ¿no? ¿Qué nos va a quedar? 2 coseno de x tangente de y. Un poco mejor lo reescribiremos. 1 sobre secante de y. Menos 2 coseno de x seno de y. Igual a 0. 1 sobre secante de y. ¿A qué es igual eso? Tangente de y. Eso es igual a el seno de y, ¿no? Seno de y sobre coseno de y. Acá, 1 sobre secante de y. Eso es el inverso del coseno. 1 sobre secante de y es coseno de y. Menos 2 coseno de x seno de y. Se mantiene. Igual a 0. Simplificamos entonces acá. Coseno de y con coseno de y se puede simplificar.
Lo que nos quedaría sería 2 coseno de X seno de Y menos 2 coseno de X seno de Y igual a 0. Ambos son términos semejantes, ambos son idénticos, ¿no? Nos quedaría entonces la identidad, 0 igual a 0. Se verifica la identidad. ¿Qué significa? Decimos entonces, por lo tanto, la función expresada en forma implícita, tangente de Y igual a C por E a la 2 seno de X, esa función es solución de la ecuación diferencial de la EDO. La ecuación diferencial creo era secante de Y' más seno de X menos Y igual a seno de X más Y. Porque se verifica la identidad, ¿no? Eso sería entonces, compañeros. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Conocimientos, ¿no? Amplio en operaciones algebraicas, identidades trigonométricas. Acá todo vamos a utilizar. Integrales en especial. Ya la próxima semana vamos a dedicarnos un poco más a la resolución de ecuaciones diferenciales. Acá solamente hemos verificado, ¿no? Si es solución o no de la ecuación diferencial. La próxima semana ya vamos a empezar con la resolución de ecuaciones diferenciales. Oxy, una consultita. Dime. La formulita que hemos utilizado de derivadas parciales, eso en caso de una función implícita no se utiliza. Sí, para funciones implícitas es que todo eso. Ahí, Acá lo hemos, a ver, entonces en nuestro primer ejercicio, ¿no? En acá, la función también estaba expresada en forma implícita. Ni la variable dependiente ni la variable independiente. La variable dependiente es Y, ¿no? La variable independiente es X. Ninguna de las dos estaba despejada. Y acá lo hemos derivado, ya hemos hallado su derivada, ¿no? Como nos los han enseñado en cálculo 1, derivando miembro a miembro respecto a la variable independiente y así, y utilizando operaciones, ¿no? Podríamos aplicar también esa ecuación que hemos hallado de derivadas parciales para hallar a Y'. Nos tendría que dar lo mismo. Nos tendría que dar esta función. Eso sería. ¿Otra duda, otra pregunta? ¿Dudas, preguntas? Oxy, ¿el video grabado lo va a subir al grupo de WhatsApp o a otro? Claro, lo que voy a hacer es lo siguiente, lo voy a subir a YouTube y les voy a pasar enlace del video por Classroom. Eso vamos a hacer. Les voy a pasar por Classroom el enlace del video. Este documento también que hemos hecho los voy a pasar por Classroom, ya convertido a formato PDF. ¿Otras dudas, preguntas? Ya entonces acá dejaremos nuestra clase. La próxima semana continuamos con la resolución de ecuaciones diferenciales esta vez. Antes de que se vayan, me lo pueden colocar en el chat su apellido paterno, materno y nombre para considerarles asistencia.
y ayudarles un poco con la nota. Ya entonces, conmigo nos veríamos la próxima semana. Nos vemos. Hasta luego, Oxy. Hasta luego, Oxy. Nos vemos la próxima semana.